todos, hoy vamos a hablar de sucesiones geométricas y las sumas parciales de estas. Vamos a hacer simplemente un esquema que nos ayude a poder resolver cualquier tipo de ejercicios basándonos en esto. Ya habíamos visto para las progresiones aritméticas cómo funcionaba y por lo tanto en las geométricas vamos a ver cuál es la relación que hay entre un paso y el siguiente. En las progresiones aritméticas vimos que siempre íbamos sumando la misma cantidad. En las geométricas lo que vamos a ir haciendo es que vamos a ir multiplicando. Entonces, en el primer caso, en el paso número 1, tenemos un valor de la sub 1 que va a ser el valor A. Después lo vamos a multiplicar por R y en el paso 2 vamos a tener este primer valor multiplicado por R. Cuando vamos al paso 3 tenemos el paso anterior que era A por R multiplicado por R, con lo cual nos queda A por R cuadrado. Entonces, si os dais cuenta, nosotros una vez más, igual que con las progresiones aritméticas, podemos escribir cada término en función del paso anterior o en función del primer paso. Dependiendo de los elementos que tengamos, usamos uno u otro. En este caso, antes llamábamos esa distancia, ese como paso que había entre uno y otro, la longitud que había entre uno y otro lo llamamos distancia, ahora lo vamos a llamar razón, porque estamos multiplicando. Entonces, el A sub 1 lo vamos a llamar A, el A sub 2 va a ser el A por el R, si tomamos el A sub 2 por el R nos da el A por el R cuadrado, y así consecutivamente. De tal forma que la fórmula que tenemos sería el A sub n igual al primer elemento por la razón elevada a n menos 1, o bien el elemento anterior multiplicado por la razón. Fijaros que, si os dais cuenta, en el A sub 3 es el primer paso por r elevado a 1 menos el paso y así consecutivamente. Veamos cómo queda la suma para los términos de una sucesión geométrica. Para estudiar cuál es la fórmula de las sumas parciales de sucesiones geométricas, vamos a hacer al igual que con cualquier otra suma, es decir, vamos a expandir esta expresión de la sumatoria. En este caso, nuestra progresión geométrica tiene esta forma. Nuestra sucesión geométrica tiene esta forma: A sub k igual al primer término por r a la k menos 1. Ahora he usado la notación A sub 1 para representar que es el primer término de la sucesión. Da igual si ese es A, es el valor 5, es el valor que sea. Es un valor fijo A sub 1, eso es una constante. Lo que se va moviendo es la R y vamos a ir aumentando la potencia de la R. Entonces, en este caso, la sumatoria de n términos es una sumatoria de esta expresión A sub k, donde va desde 1 hasta n este contador. Este A sub k reemplazamos la fórmula y entonces nos queda el A sub 1 por r a la k menos 1. En el libro en el libro de Stuart, os entrega directamente cuál es la fórmula para la progresión geométrica. Yo lo que os voy a entregar es un método que siempre resulta si es que no recordáis la fórmula. ¿En qué consiste? Lo primero que vamos a hacer es expandir la sumatoria, como cualquier otra sumatoria. Es decir, tomamos el primer término, luego la progresión, la sucesión lo que hace es que toma el primer término por r, luego toma el primer término por r al cuadrado y continúa así hasta el primer término por r a la n menos 1. Porque teníamos n términos, entonces termina justo con r elevado al número de pasos totales menos 1. Después, ¿qué hacemos? Como sabemos que vamos multiplicando siempre por un valor r, lo que hacemos es tomar esa sucesión, la sumatoria de esa sucesión, y la multiplicamos por r. ¿Eso qué significa? Que si yo expandiera esto, diría ya r por el primer término, más r por el segundo término, más r por el tercer término, así hasta los n términos. Entonces, ¿qué pasaría? R por el primer término nos da A sub 1 por R. Lo voy a colocar justo debajo del término que es igual. Luego, el A sub 1 por R, que era el segundo paso, al multiplicarlo por R, me queda A sub 1 por R al cuadrado. Y así consecutivamente, ¿qué pasa? Este multiplicado por R nos queda como la sub 1 por R a la n. Este procedería de multiplicar el paso anterior a este por R. ¿Y ahora qué hacemos? Ya tenemos la sumatoria y tenemos esa suma de elementos de la sucesión multiplicado por la razón. Entonces, ¿qué hacemos? A la sumatoria le restamos r veces esa sumatoria, con lo cual todos estos términos van a ir con un menos, entonces, porque los estoy restando. Entonces, ¿qué hacemos? Sn, que es la sumatoria, menos r veces Sn,
¿a qué va a ser igual? A la sub 1, y ahora le vamos a restar este valor, por lo tanto, este suma, este resta, se van. Este lo vamos a restar, este suma, este resta, se van. Y así consecutivamente se van a marchar absolutamente todos los términos, ¿cierto? Menos este de aquí, que obviamente nos queda con el menos porque lo estamos restando. Y entonces, ¿qué nos queda? Nos queda la sumatoria menos r veces la sumatoria igual al primer término menos el primer término por r elevado a n. Entonces, aquí está el resumen. Nos queda la sumatoria menos r veces la sumatoria igual al primer término menos el primer término por r elevado a n. Si sacamos factor común aquí, ¿qué sacamos? La sumatoria es factor común, porque tenemos la sumatoria y r veces la sumatoria. Entonces tenemos 1 menos r veces la sumatoria. Aquí tenemos el a sub 1 factor común de 1 menos r a la n. Y por lo tanto, como nosotros lo que queríamos averiguar era el valor de la sumatoria, es decir, lo que queremos es el valor de Sn, donde es una suma de términos de una sucesión en progresión geométrica, ese resultado Sn va a ser igual al primer término por, despejando de acá, este 1 menos r pasa dividiendo y por lo tanto nos queda 1 menos r a la n partido en 1 menos r. Obviamente el r tiene que ser distinto de 1, porque si no estaríamos dividiendo por 0 y ahí tendríamos un problema. Acordaos además que no tendría mucho sentido hacer una sucesión geométrica si vamos multiplicando siempre por 1, porque nos quedaríamos en el primer paso, con lo cual no tiene sentido. Por lo tanto, lo veáis por donde lo veáis, el r tiene que ser distinto de 1. Y con esto obtenemos el valor de la suma de los términos de una sucesión geométrica. Ahora falta hacer ejercicios. Suerte con eso.